y quizás hoy no vamos a estar estudiando antes de orar, todo el libro. toma un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer. Aquí para sacar el título de este mensaje. Y bueno, hoy es día de oración, hoy es día para ir delante de Dios, buscando su favor, su ayuda. La Biblia promete que Él siempre está para darnos un oportuno socorro y tenemos que buscar siempre el trono de la gracia del Señor. Muy bien, hermanos, aquí en Jonás, el capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y hoy vamos a estar hablando, hermanos, el tema de el barco está listo. El barco está listo. Dice la palabra que vino, palabra de Jehová a Jonás. Dios habla, hermanos, siempre de una manera clara y contundente a nuestra vida. Pero a veces la vida nos pone a nosotros en situaciones, hermanos, donde el diablo también habla. Donde el diablo siempre viene a susurrar a nuestro oído para darnos indicaciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero cuando Dios habla, Él nos marca el camino que tenemos que seguir. Cuando Dios nos habla, nos encomienda un servicio, una misión. Y aquí la misión era ir y predicar a Nínive, una gran ciudad. Se cree que había un poco más de 500,000 de habitantes en Nínive. Y era una ciudad llena de gente cruel. No voy a contar hoy la historia de los ninivitas, pero sus métodos de torturas eran muy famosos en la historia. El degeneramiento moral que había en ellos era trascendido en la historia. Era gente muy cruel, muy perversa. Era gente miserable, pecadoras. Y Dios le encomendó a su predicador que vaya a hablarle a esa gente, que explique sobre el amor de Dios, que hable de la misericordia de Dios y de la salvación de Dios. Y ahí el predicador, ya con esa misión encomendada, siente el susurro del diablo en el oído y le dice: ahí tienes una nave que se va rumbo a Tarsis. Y ahí ese es nuestro mensaje: el barco está listo. Siempre que nosotros queremos hacer algo para Dios, el diablo viene y nos hace una propuesta: el barco está listo. ¿Para qué te vas a sacrificar en la obra de Dios? ¿Para qué te vas a sacrificar por gente tan mala? No vale la pena. Y el diablo tiene toda una forma de acercarse y de susurrarnos al oído de que no hagamos la voluntad de Dios. Él sabe cómo motivarnos para alejarnos del Señor. El diablo es perverso, es astuto en gran manera. Ya desde el comienzo en el libro de Génesis, cuando él estaba en esa figura de la serpiente, dice que la serpiente era astuta en gran manera. El diablo sabe cómo desinflar nuestro ánimo para servir a Dios. El diablo sabe cómo desmotivarnos y siempre él sale ahí con algunas propuestas que llaman nuestra atención. Dios habla en forma clara y contundente. El diablo lo hace con susurros, con una voz seductora, con una voz que está llena de engaños. El hombre muchas veces manifiesta su rebeldía, no quiere hacer la voluntad de Dios. En nuestra propia vida lo vemos, que queremos hacer nuestra voluntad, no la de Dios. Nos resistimos, peleamos con Dios en ese asunto, pero mientras hacemos nuestra voluntad nunca vamos a conseguir una buena recompensa. Siempre vamos a andar frustrados, amargados, y siempre vamos a tener la presencia del diablo diciéndonos: mira, ahí el barco está listo. ¿Para qué te vas a involucrar en la obra de Dios? Yo tengo un barco preparado para ti.
Pero ese barco que el diablo le estaba ofreciendo, nave es la palabra que usa aquí la Biblia. Nave, barco, embarcación. Ese barco era el pasaje más caro. Ese barco era el precio más alto. Ese era el pasaje más caro porque implica alejarse de Dios. Y alejarse de Dios tiene un alto costo. Alejarse de Dios siempre tiene un alto costo. Pero el diablo le insistía, ahí está Jonás, este va rumbo a Tarsis, el barco está listo para ti. Y Jonás tuvo que decidir entre permanecer en el pecado de la desobediencia y él tuvo que decidir o si le agradaba a Dios. Ya vemos quién ganó la pulseada. El diablo ganó. Y Jonás finalmente pagó su pasaje y se subió a esa nave, a ese barco. Y él iba a iniciar para su vida un proceso muy doloroso. Y eso nos va a pasar absolutamente a todas las personas que decidimos ir en contra de la voluntad de Dios, que decidimos alejarnos de Dios. Vamos a empezar a transitar un proceso doloroso en nuestra vida. Ya conocemos la historia, se levantó una gran tempestad. Los marineros, hombres experimentados en la vida de mar, nunca habían visto al mar con tanta furia y comenzaron a preguntarse qué era lo que estaba sucediendo. Cada uno se encomendó a su santo, a su virgen, a todo lo que pudieran acudir. Estaban desesperados, necesitando ayuda. El hombre de Dios estaba ya en el fondo del barco durmiendo, desentendiéndose del drama de los que le rodean. Pues así es la vida de muchos cristianos, se desentienden de los problemas de la gente, no se involucran en los problemas de la gente, no les interesan las cosas que les están pasando, solo piensan en dormir y aislarse en su mundillo. Lo que es increíble, hermano, que esta experiencia horrible que iba a experimentar Jonás tenía que ver directamente con algo del Evangelio. ¿Cuál era la experiencia horrible? Que después finalmente fue arrojado al fondo del mar. Y nosotros ya conocemos que Dios fue el que envió un gran pez que se lo tragó y después ese pez lo vomitó. Y esas vivencias estaban ligadas al mensaje del Evangelio. Jonás en el fondo del mar, tragado por el pez, 3 días, 3 noches en el vientre del pez y luego fue vomitado. Porque Dios le iba a dar una nueva oportunidad a ese predicador para ir a los ninivitas y para enseñarle que él podría haberse evitado toda esa experiencia dolorosa, tortuosa del fondo del mar, de estar en el vientre del pez, un lugar inmundo, asqueroso, y ser parte del vómito de un pez. Qué cosa horrible para un cristiano. Pero Dios le iba a dar una nueva oportunidad. Y esta experiencia iba a ser usada en el Nuevo Testamento para explicar una íntima relación entre este hecho y el Evangelio. Mírenlo conmigo a eso, en Mateo capítulo 12. El Evangelio de Mateo, el capítulo 12, dice la palabra de Dios allí, hermanos, Evangelio de Mateo, el palabra Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos de ver de ti señal. Y él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mire qué increíble, hermano. El Señor iba a comparar esa experiencia de Jonás con su experiencia. Yo voy a ir a la cruz y moriré en la cruz, seré sepultado y al 3er día resucitaré. Del mismo modo que Jonás fue introducido en el vientre del pez y estuvo 3 días y a los 3 días fue vomitado, reapareció en la vida, despertó a una nueva realidad. Dice Jesús: es esta la señal que yo le doy, la de Jonás. Todos conocieron aquella experiencia dolorosa de Jonás por desobedecer a Dios y subirse en el barco que el diablo le tenía listo. Dice Jesús: es esa la señal que yo les doy.
Finalmente, volviendo a Jonás, sale del vientre del pez, dice el capítulo 2, verso 1 de Jonás, que Dios lo llama y le manda a predicar a los ninivitas. Ya no le habían quedado ganas de decirle que no a Dios y volver al vientre del pez o a una experiencia tremenda. Y entonces Dios le establece un tiempo, que tenía 40 días de tiempo para predicar la palabra y procurar que los ninivitas fueran salvos. 40 días para caminar y anunciar la gracia de Dios. 40 días para caminar y anunciar sobre la misericordia y la gracia de Dios y el amor de Dios. Jonás demostró que estaba dispuesto ahora a ser un predicador fiel, un pregonero de justicia como lo fue Noé. Él se levantó como un pregonero y anunció el mensaje del evangelio, se puso en acción. Y esa etapa de Jonás es la más maravillosa y es la que todos creyentes deberíamos imitarle a él. Obedeciendo a Dios, levantándose, caminando, llevando el mensaje del evangelio, hablando del amor, de la misericordia de Dios, hablándole a la gente acerca de la gracia de Dios y de la verdad salvadora del evangelio. Y ese trabajo dio frutos, y ese trabajo trajo un avivamiento espiritual. El rey de los ninivitas se despojó de su traje, bajó entre su gente, entre su pueblo, y los llamó a todos al arrepentimiento. Dice el rey, le dijo que se arrepientan de sus rapiñas, así que había varios rateritos, ladrones ahí entre los ninivitas. Y todo declaró ayuno, porque ellos tenían una oportunidad para ser salvos y no la iban a perder. Y ahí estaba el predicador usado. Hermano, usted puede repasar antes en la historia y después en la historia, hasta las campañas evangelísticas más modernas, y nunca nadie guió tantas almas a Dios como lo hizo Jonás. Más de 500,000 de personas. En el último capítulo dice que había 120,000, le dijo Dios, que no sabían distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Sabemos que esos son niños, no sabe cuál es la izquierda, la derecha. Y después con los mayores pasaban el 500,000. Jonás predicó, todos se arrepintieron, absolutamente todos. Aprovecharon la oportunidad de salvación. Dios usó a su predicador. Y todo esto maravilloso, hermano. Jonás se lo estaba perdiendo porque había escuchado el susurro del diablo que le indicó, ahí el barco está listo, vete para Tarsis. Y el diablo va a venir. Ya vino ayer, hoy y vendrá mañana por más, para mostrarnos algunos de sus barcos, para irnos en una dirección, hacer lo opuesto a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque esto que vivió Jonás lo vivimos todos nosotros. El diablo siempre agita sus brazos y levanta su voz y dice, el barco está listo, súbanse. ¿Para qué? La vida cristiana es muy sacrificada, la vida cristiana es de mucha lucha, la vida cristiana requiere de mucha dedicación. El diablo nos ofrece una cruz mucho más liviana y dice, el barco está listo. Quizás usted ya lo oyó a él, y el diablo no cesa de hacer maldades y él siempre tiene esa meta de tener un barco listo para que no hagamos la voluntad de Dios. Pero hay otra clase de barcos en la Biblia. Por ejemplo, en Lucas, si puede ir ahí un momento, el Evangelio de Lucas, el capítulo 5. El Evangelio de Lucas, el capítulo 5. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Evangelio de Lucas, el capítulo 5 y el versículo 1. Dice la palabra, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí hay un barco de Dios,
Es un barco muy diferente y la situación es muy diferente a la de Jonás. Ahora Jesús es el que está llamando a subirse a esas barcas y bogar mar adentro. En un sentido espiritual, el mar representa el mundo y los creyentes somos invitados a meternos en el mundo para pescar. Y ese es el gran privilegio que nosotros tenemos de poder salir a pescar con el Señor. Ya va a notar lo que es una pesca humana y ya va a notar ahora lo que es una pesca divina con el Señor. No es la misma cosa. Aquí hay una barca y había hombres que estaban lavando las redes. Habían pasado una noche de frustración. Pescadores experimentados, no habían sacado nada, de nada. Y estaban lavando las redes para esperar otra oportunidad de volver a usar eso. Cuando Jesús le dice a Simón, prepara tu barca, boga mar adentro, vamos a pescar. Trata de animarlos a ellos, es la voz de Dios llamando a estos hombres para una experiencia especial. Así como el diablo le llamó a Jonás para una experiencia que le iba a arruinar su vida, Dios nos llama a cada uno de nosotros para una experiencia especial. Pero tenemos que acudir al llamado del Señor y subir en el barco del Señor, porque ese barco también está listo. Está preparado por Dios para una misión especial. Observe los detalles de esa misión, versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí están estos obreros del mar frustrados. Habían mordido el polvo de la derrota, del fracaso. Y el Señor le dice, vamos a pescar. Se habrán mirado Pedro y los otros, miradas con un mensaje que decían, ¿de qué está hablando? Estuvimos toda la noche, no sacamos nada. Esa es la experiencia humana, pero hay una experiencia divina. Jesús dice, vengan conmigo, vamos a pescar, vamos no mar adentro. Y aquí Pedro hace lo que todos debemos hacer. Yo no entiendo todo lo que Dios dice, pero en tu palabra vamos a echar la red. Y hay veces, hermanos, que nosotros no entendemos todo de la Biblia. Hay cosas que nos sorprenden, hay cosas que no aprendemos, estamos llenos de preguntas, pero a veces confiando en la palabra del Señor tenemos que hacer las cosas. Tenemos que hacer las cosas. Dice Pedro, dice, en tu palabra vamos a echar la red. Y de pronto los que no habían pescado nada empezaron a ver esas redes que se hinchaban y había toda clase de peces, al punto, dice la Biblia, que se rompían. Y entonces observe esto, hermano. Cuando nosotros trabajamos en la voluntad de Dios, cuando nosotros nos subimos al barco del Señor, cuando el Señor dice el barco está listo, este es tiempo de trabajar, este es el tiempo de pescar, este es el tiempo de echar las redes. Y entonces el resultado va a ser asombroso, porque va a ser guiado por Dios enteramente en nuestra vida y nuestro trabajo. Y entonces, mire el otro paso acá, versículo 7. Dice, entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Escuche eso, hermano, de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermano, Pedro llegó a la conclusión que necesitamos llegar nosotros, que estamos en la obra de Dios y estamos aquí delante de Dios, que Dios está presente entre nosotros. Y Pedro dice, yo nunca vi esto. Horas antes habíamos abrazado el fracaso, no pescamos nada. Este milagro grandioso, esto lo ha hecho Dios. Y se sintió inmundo, se sintió pecador y se echó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate por favor, soy hombre pecador. ¿Qué es lo que está diciendo? Tú eres santo, eres el Dios santo que está aquí con nosotros. Y hermano, cuando nosotros tenemos esta actitud de reconocer que somos pecadores, lo hablamos el sábado en el mensaje, cuando tenemos ese gesto de humillarnos delante de la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará, dice la Biblia, Él nos levantará.
Pero tenemos aquí en este barco, hermanos, aquí estaba Dios y aquí estaba la bendición. Y aquí hay un hombre que reconoce la presencia de Dios y se echa de rodillas, dice el verso 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahí hay dos cosas que quiero resaltar. En primer lugar, el llamado de Dios, hermanos, es claro. Dice, yo quiero que sean pescadores de hombres. Predicadores del Evangelio. Que la orden que les di la lleven adelante. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es para nosotros hoy, aquí, en esta iglesia. Predicar. Pescadores de hombres. Si yo no estoy pescando al modo de Jesús, entonces me subí al barco del diablo. Pero si yo voy a subirme al barco de Jesús, tengo que pescar con Jesús, al modo de Jesús, con las indicaciones de Jesús. Él sabe dónde están los cardúmenes de peces. Nosotros podemos tener mucha experiencia de vida, pero Él lo sabe absolutamente todo. No hay secretos en el mundo porque fue creado por Él. Y Él dice, ahora yo quiero que sean pescadores de hombres. ¿Y cómo toca eso mi vida? ¿Cómo llega eso a mi vida? Tiene que llegar para transformarse en una realidad. Tengo que ser pescador. Ese es el oficio de Dios. Es el oficio que Dios creó para sus hijos, ser pescadores de hombre. Y ahora la respuesta debería ser la que vemos aquí. Dice que llegaron a la orilla y dejaron todo y le siguieron a Él. Dejaron todo y le siguieron a Él. Ya no había más resistencia a Dios. Ya no había más oposición a Dios. Aquí había gente que estaba dispuesta a sujetarse, a someterse, a hacer la voluntad de Dios. Dejaron todo. Y cuando Dios nos pide eso, nosotros sufrimos porque amamos otras cosas. Y a veces no vamos a ser usados porque amamos más otras cosas que las almas. Amamos más otras cosas que la obra de Dios. Y estamos ahí en esa lucha. Pero Dios dice, quiero dejar un mensaje claro. Si quieren ser bendecidos, tienen que dejar todo y seguirme a mí. Y a cada uno Dios nos habla de una manera especial. Y Dios nos habla de una manera clara. Y nosotros pasan los tiempos y los años y nos hacemos los desentendidos, los distraídos, pero Dios vuelve a hacernos sentir entre la espada y la pared. Que tenemos que tomar una decisión. Pero hay un detalle que enfaticé yo. Esos hombres que habían estado frustrados, que habían fracasado esa noche, no habían pescado nada. Ellos no iban a abandonar el oficio. Estaban lavando las redes, dice, la estaban dejando en condiciones para un nuevo intento. Ustedes y yo podemos haber fracasado muchas veces, pero tenemos que tener las redes lavadas, listas, para volver a intentar algo para Dios. Esta misma escena, en otro evangelio, ya vamos a ir terminando para llegar al tiempo de oración. En el evangelio de Mateo, el capítulo 4, la misma escena, pero vista por Mateo. Observe ahí un momento, por favor, evangelio de Mateo, el capítulo 4. En el versículo 19, el Señor le dijo a Simón y a su hermano Andrés, Simón es Pedro, ¿verdad? Y su hermano Andrés, Él les dijo allí en el verso 19, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombre. Y ahí está otra vez la frase, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. El otro evangelio nos daba el detalle que estaban lavando las redes. Ahora observe verso 21. Dice la palabra, pasando de allí vio a otros dos hermanos. Eso estaban en el capítulo 5 de Lucas también estos hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y dejando ellos al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahora estaban remendando las redes, los otros estaban lavando las redes, estos estaban remendando las redes, como sea, la estaban dejando en condiciones para practicar su oficio de pescadores. Nosotros tenemos que estar con las redes lavadas, remendadas, en condiciones de alcanzar a los que están sin Cristo.
Ellos son los peces del mar de este mundo. A ellos los tenemos que alcanzar con el mensaje del Evangelio. Y ahora Jesús le habla a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, y los llama. Y ahora dice la Biblia algo maravilloso. Y al instante dejaron las barcas y a su padre. Es decir, que terminaron con su vida laboral, no más la empresa pesquera mundana. Y aún pusieron el afecto en el lugar correcto. Dios era primero antes que su padre. Y dejaron las barcas, el negocio, y dejaron el afecto del Padre y se fueron detrás del Señor. El servir a Dios siempre tiene un costo. A veces el costo es renunciar a algo económico, a veces el costo es renunciar a nuestros afectos. Cuando Dios nos llama al campo misionero, nos llama a un lugar y nosotros sabemos lo que es vivir lejos de nuestros afectos aquí. Vivir lejos de nuestras familias, los golpes duros que recibimos a veces a la distancia, el adaptarnos a un país, a un lenguaje diferente, a comidas diferentes, hábitos diferentes. Ya sabemos de qué se trata todo eso. Pero cuando queremos servir al Señor, siempre hay algo que nosotros tenemos que dejar. Una pesca milagrosa, gente que dejó todo al instante y le siguió al Señor. Lavaron las redes, remendaron las redes. ¿Cómo están nuestras redes para pescar? Si Dios nos llamara a pescar almas en esta noche o mañana, tenemos que andar diciendo, ¿dónde dejé la red la última vez? ¿Qué pasó con mi red? El barco está listo, hermano. Es el barco del mensaje del Evangelio. Es el barco de la salvación que se mueve por las aguas, por las corrientes diferentes de este mundo. Y nosotros tenemos que estar en ese barco. Está listo, está preparado por Dios. Y tenemos que estar atentos de no subirnos en el barco equivocado, porque el diablo también tiene unos barcos listos. Los que nos van a enfriar en nuestra vida espiritual y nos van a alejar de la voluntad de Dios. ¿Hacia dónde va nuestro barco hoy? ¿En cuál de estos barcos estamos? ¿En el que se subió Jonás? ¿En la dirección contraria a la que Dios le indicó? ¿O estamos en el barco de Jesús para tener una pesca milagrosa, grandiosa? En la historia la Biblia habla de un barco especial. Aparece con el nombre de arca, es el arca de Noé. Y la Biblia habla que en aquella generación de Noé, durante 120 años, igual que Jonás, fue pregonero. Jonás tenía que pregonar. Noé fue un pregonero de justicia, dice el apóstol Pedro. Lo recuerda con esa palabra, pregonero de justicia, un predicador de la palabra de Dios. En medio de una generación hostil, enemiga a Dios, reacia, no quería saber nada con Dios. El mundo veía como una gran locura lo que Noé estaba haciendo, pero no era un hombre de fe. Por eso él figura en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe. Él confiaba en Dios. Él no sabía lo que era un diluvio, no sabía lo que era una gota de agua. Nunca había visto llover en su vida, pero él creyó a Dios. Él le creyó. Él nunca había visto un barco, pero Dios le dio las indicaciones y él lo construyó. Y Dios le pidió a él, como carga que puso en su vida, que fuera un predicador, y él predicó. A la vista nuestra no fue muy fructífero. Solamente 8 nomás fueron salvos. Pero el resultado fue grandioso igual. Porque ese fue el premio para el predicador obediente. Dice Génesis 7:1 que Noé fue el único hombre justo en su generación. Y Dios usó a ese hombre justo. Y Dios puede buscarnos a nosotros. Y si nos halla justo, podemos ser sus instrumentos también. Y ese barco o esa arca fue el medio de salvación que Dios proveyó. Y si nosotros fuéramos gente de fe y justos como Noé, nosotros podemos ser pregoneros del medio de salvación. Cristo es el que salva. Solo Cristo salva. Y una vez más la pregunta final, ¿en qué barco estamos nosotros? ¿En el barco que nos guió el susurro del diablo en nuestro oído? ¿O nos hemos subido al barco de la salvación, de la bendición? El barco que Jesús nos convocó. Siempre el mejor lugar es al lado de Jesús. El barco está listo. Fíjense bien, miremos todos juntos bien. ¿A qué barco nos vamos a subir? ¿Al del diablo o al del Señor Jesús? Yo quiero andar con Jesús, yo quiero una pesca milagrosa. Y Dios la puede hacer en este tiempo y la puede hacer en este mismo lugar. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, queremos darte las gracias en esta hora por tu palabra.
Y gracias, Dios, porque ahí está el barco listo que tú has preparado para que subamos a él y seamos instrumentos de bendición y llevemos el mensaje de salvación. Y esta noche, en este culto de oración, esta prédica tiene una invitación para una decisión en nuestra vida. Y necesitamos estar en el barco correcto. Y necesitamos escuchar la voz correcta. Y necesitamos hacer tu voluntad, Dios, que es agradable y es perfecta. Bendice tu palabra, Padre. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos a tomar esa decisión que haga la diferencia y que nos pongamos en tus manos, Señor, y nos subamos a tu barco, al barco del Señor Jesús. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Y bueno, ahora hermano Ramiro va a venir para